honor del Señor en este nuevo domingo que el Señor nos permite compartir. Una vez más, seguimos siendo iglesia a pesar de la distancia, a pesar de que cada uno de nosotros está en su hogar, pero seguimos siendo iglesia porque estamos unidos en un mismo espíritu. Los quiero invitar, hermanos, a que tengamos un momento de oración para dedicar estos minutos en que estemos conectados y que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a través de estas plataformas que podemos estar unidos, pero en un mismo espíritu. Y para eso vamos a tener un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a ti, Señor, en esta hora, para pedirte, Señor, que seas tú a través de tu Espíritu Santo el que nos esté dirigiendo en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, Señor, para que podamos estar, Señor, en un mismo sentir contigo, unidos, a pesar de las distancias, Señor, pero seguimos siendo un pueblo, seguimos siendo tu iglesia, y te pedimos, Señor, que seas tú el que nos dirija, el que permita, Señor, que en estos momentos, Señor, nuestra mente esté solamente dedicada a alabarte, a adorarte y a escuchar de ti, Señor. Queremos tener una reflexión de tu palabra, Señor, queremos tener alabanza, queremos tener, Señor, la clase de los niños y que todo, Señor, sea dirigido por tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera compartir una palabra con ustedes que está en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, en el versículo 10. Dice: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Está el pueblo reunido en una plaza y han estado escuchando desde el amanecer hasta el mediodía la palabra del Señor. Y el pueblo empezó a entristecerse y empezaron a llorar. Y esto sucedió porque fueron convenciéndose y viendo sus vidas, su pecado, y esto los puso muy tristes. Pero en algún minuto Nehemías les dice que no se entristezcan, sino que vayan a sus casas y coman bien y beban algo dulce y compartan con los que no tienen. Pero la última frase dice: porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y me quiero detener en esa frase porque vemos que a pesar de las circunstancias, que pueden ser situaciones más difíciles, menos difíciles, dice su palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Y de qué forma puede ser el gozo nuestra fortaleza? Si cuando vivimos situaciones difíciles, y este año han sido muchas situaciones difíciles, o una gran situación difícil, es difícil tener gozo. La palabra del Señor dice que el gozo es un fruto del Espíritu, pero a veces pensamos que como estamos sujetos un poco a nuestras emociones, es complejo tener gozo en una situación difícil. Y es entendible, porque cuando estamos tristes o estamos pasando por situaciones complejas de enfermedad, de dolor, no es fácil tener gozo. Pero aquí dice que el gozo es nuestra fortaleza. Y a veces creo que cada uno de nosotros que hemos experimentado situaciones complejas, unos más, otros menos, pero es importante que el profeta aquí les dice
se aferren a esto, al gozo del Señor, porque Él va a ser nuestra fortaleza. Y es como cuando también hablamos de tener paz en medio de la tormenta, hablamos de tener esperanza, fe y esperanza cuando no vemos nada hacia adelante. Y me gustaría que cada uno de nosotros pensara y también aprendiera que podemos pedirle al Espíritu Santo que nos llene de su gozo en los momentos difíciles. Y encontramos que el pueblo, escuchando la palabra del Señor, se llenó de gozo, se llenó de esperanza, se llenó de fe, porque ellos no habían vivido momentos difíciles, momentos fáciles tampoco. Eh, este pueblo estaba recién reconstruyendo los muros y les había tocado volver de un exilio y había sido todo muy difícil para ellos. Pero el momento en que Él dice el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es porque siempre en el Señor, en su palabra, en la búsqueda y en la obediencia al Señor, tenemos a qué aferrarnos. Y esa es mi invitación esta mañana, que usted tenga siempre la fortaleza del Señor y se aferre firmemente a sus promesas, porque será siempre el Señor el que nos sostenga. En cualquier situación, Él va a estar fielmente sosteniendo nuestras vidas y nos podemos amparar bajo la sombra de sus alas, dice una parte de la palabra, pero siempre tenemos a qué aferrarnos, con fe, con esperanza y con gozo también. Así es que los quiero invitar a que cada día busquemos y nos aferremos a las promesas del Señor, porque no es esto de andar aparentando, tener una felicidad ficticia o andar mostrando una cara bonita porque como somos cristianos, como somos hijos del Señor, tenemos que estar siempre gozosos, siempre contentos. No, no es así. Es pedirle al Señor genuinamente que Él llene nuestras vidas de su Espíritu Santo y eso va a producir en nosotros un gozo y nos va a fortalecer para el día difícil. Amén. Los quiero invitar a orar para que el Señor sea el que esté dándonos a cada uno de nosotros de su gozo y de su fortaleza. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos recuerda, Señor, que eres tú, Señor, el que nos fortalece en medio de la dificultad, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, ha experimentado situaciones difíciles, Señor, durante este tiempo, pero tu palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y queremos, Señor, aprender a gozarnos en ti, Señor, más allá de nuestras circunstancias. Te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús tú seas llenando nuestras vidas, Señor, nuestros corazones, de tu gozo, Señor, y que eso se convierta, Señor, en nuestra fortaleza. Padre, te pedimos, Señor, que allí en todo lugar, Señor, donde estén mis hermanos, Señor, y en la situación que estén viviendo, seas tú, Señor, llenándolos de ti, llenándolos, Señor, con tu Espíritu Santo, y que se puedan aferrar, Señor, a tu palabra, se puedan aferrar a tus promesas, Señor, que son eternas, que son fieles, que no mienten, Señor. Que cada día, Señor, cada uno de mis hermanos, Señor, pueda tomarse de tu mano, tomarse de tu palabra, Señor, y ir adelante, seguir, Señor, fortalecidos en ti, porque tú no eres hombre para mentir, Señor, y cada día, Señor, tu palabra, Señor, nos muestra que podemos estar firmes, parados en la roca, que es Cristo Jesús. Gracias, Señor, por recordarnos un día más que eres tú el que nos sostiene, Señor, aún en el día malo. Gracias, Señor, te damos, en el nombre de Jesús. Amén.
Ahora quiero invitarlos a un tiempo de escuela dominical y luego a un tiempo de alabanza. El Señor los bendiga. Hola niños, ¿cómo están? Qué alegría poder saludarlos nuevamente en este hermoso día. Amén. Vamos a escuchar una entretenida palabra que nos trae el Señor en la Biblia. Amén. Estaba Jesús compartiendo con varias personas cuando de repente una de ellas, que era intérprete de la ley, quiso probar a Jesús haciéndole una pregunta muy difícil y muy complicada. Y le preguntó: Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le respondió: bueno, como dice la ley, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El intérprete, queriendo seguir probando a Jesús, le dijo: ¿y quién es mi prójimo? Jesús, para que todas las personas que estaban en el lugar pudieran entender, les contó la siguiente historia. Había una vez un hombre que descendía desde Jerusalén hacia Jericó. Cuando venía de camino, fue atacado fuertemente por unos malvados ladrones que lo golpearon y lo dejaron muy malherido tirado allí en el piso. Más tarde, pasó por allí un sacerdote, que al verlo se acercó y no le importó, siguió su camino de largo. Después pasó un levita. Al acercarse, se hizo el desentendido y tampoco lo ayudó, siguió su camino de largo. Pero después pasó un samaritano, que al acercarse y al escuchar sus quejidos de auxilio, ayuda, el samaritano fue movido a misericordia y lo ayudó. Vendó sus heridas, lo subió a su caballo y lo llevó hasta el lugar más próximo en donde pudieran atenderlo. Allí pasó con él toda la noche cuidándolo. Al día siguiente, el samaritano debía retomar su camino, pero no se fue sin antes encomendar al hombre herido con el dueño del lugar. Incluso le dejó dinero para cubrir sus gastos. Jesús, al concluir esta historia, le pregunta al intérprete: ¿cuál crees tú que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? ¿El sacerdote? ¿El levita? ¿O el samaritano? ¿Cuál creen ustedes, niños? Muy bien, el samaritano. Entonces el intérprete le respondió a Jesús: por supuesto que fue el samaritano el que fue movido a misericordia. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Así, niños, el Señor quiere que nosotros también podamos ser como el buen samaritano, que podamos ayudar a aquellas personas que requieran de nuestra ayuda. Es fácil a veces poder ayudar a un amigo, a un hermano o a un familiar. Pero ¿qué tal aquellas personas que no nos caen muy bien? El Señor desea que podamos amar y ayudar a todas las personas. Amén. Amén, gloria a Dios. Así concluye nuestra historia en este día, niños. Vamos a orar para agradecer esta hermosa palabra que nos ha enseñado el Señor. Vamos a juntar nuestras manos y vamos a repetir muy fuerte. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso día y por esta hermosa palabra. Ayúdanos a ser como el buen samaritano. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, niños, así concluye la clase en el día de hoy. Recuerden que Dios los ama y que ustedes son muy importantes para Jesús. Espero que tengan una hermosa semana, que disfruten y que lo pasen muy bien. Ahora vamos a escuchar a nuestra personita que nos trae el versículo de la semana. Los quiero, que Dios los bendiga. Bye, bye. Hola, ¿cómo están? Yo soy
Diego Ruminot. Espero que se encuentren muy bien todos en sus casas. Hoy voy a leer el versículo que se encuentra en Lucas 10:27. Empezaré. Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa fue la lectura de mi versículo. Bendiciones. Quiero invitar a los hermanos a que revisemos los avisos que tenemos para esta semana. Y también quiero invitarlos a que después de los avisos podamos compartir la reflexión de la palabra. Hola hermano, ¿cómo le va? Le saludo esta mañana en el nombre del Señor. Y sea muy bienvenido en este espacio de alabanza, de empaparnos de la palabra del Señor. Y antes de partir con las alabanzas, le invito a que me acompañe en oración. ¿Le parece? Gracias Señor por este espacio, gracias por tu presencia. Queremos Señor entregarnos a ti esta mañana. Y queremos decir que te reconocemos como nuestro Salvador. Te reconocemos, Señor, y queremos entregar todas estas alabanzas a ti, Señor. Queremos darte las gracias porque tú nos amas tal cual somos, Señor. Gracias porque tú un día nos perdonaste nuestros pecados, Señor, rompiendo así cadenas y permitiéndonos ser libres. Señor, ¿quién puede compararse a tu gloria? Nadie, Señor. Queremos ser hijos obedientes, queremos aprender de ti, Señor. Y aquí estamos en tu presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, le invito a que partamos con nuestra primera alabanza. Es una canción que se llama Aquí estoy. Y en donde nosotros le decimos a Él que estamos en su presencia, rendidos a Él,
para lo que Él nos pida. Me presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación. Te obedeceré en mi corazón. Te ofreceré mi adoración. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Me presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación. Te obedeceré en mi corazón. Te ofreceré mi adoración. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Oh Señor, aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy para ti. Qué linda palabra. Sigamos alabando a nuestro Señor.
¿Le parece? En Nehemías 9:6 dice: solo tú eres el Señor. Tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos con todas sus estrellas. Tú le das vida a todo lo creado, la tierra y el mar con todo lo que hay en ellos. Por eso te adoran los ejércitos del cielo. Señor, fuiste tú quien creó los cielos. Señor, fue tu mano quien las estrellas creó. Señor, tu voz viene
tu amada, por ti creada. Qué maravillosa palabra. Qué lindo lo que estamos cantando, la letra. Fíjese, que le quede la letra. Piensen en lo que está cantando. Nuestra última alabanza habla de, en Juan 4:14, dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él.
su amor confiamos, hay confianza, hay descanso en Él. Eso acabamos de cantar. Gracias, Señor. Bueno, le agradezco que haya podido estar en este momento, en este espacio de adoración, de alabanza. Y si Dios lo permite, nos estaremos viendo nuevamente el próximo domingo. Hasta luego. Hermanos queridos y hermanas, que Dios les bendiga. Es grato poder saludarles en este domingo, donde podemos congregarnos nuevamente para poder estar reunidos en la iglesia, de poder compartir también la palabra del Señor y también tener estas oportunidades que hemos tenido hoy de poder también compartir las alabanzas, de poder dar gracias a Dios a través de la reflexión del inicio. Pero también ahora vamos a ir a conocer un poco más de lo que la palabra del Señor tiene para cada uno de nosotros. Vamos a compartirles aquí una pequeña presentación también de lo que vamos a compartir en el día de hoy. Y el título de esta predicación dice No mirar atrás, que está básicamente en Génesis 19. No le vamos a dar lectura específicamente al capítulo entero, pero sí para que usted lo pueda buscar allí en Génesis capítulo 19, donde vamos a ver la historia básicamente de Lot, de su familia, cómo esto va, cómo el Señor va trabajando en la vida de Lot, cómo el Señor va trabajando en la vida de su familia también, y todo lo que es el entorno, todo lo que es el contexto también de la vida de Lot. No mirar atrás, eso es fundamental en la vida de cada uno de nosotros, y vamos a ir analizando un poco lo que el Señor también tiene preparado para cada uno de nosotros. Nosotros sabemos muy bien que la vida de Lot, por lo menos Lot es hijo de Harán, hermano de Abraham, que acompañó a su tío desde Mesopotamia a Canaán. Con él fue a Egipto y volvieron nuevamente a Canaán, dueños de grandes rebaños, lo que generó una gran riqueza también entre ellos. La prosperidad de ambos generó grandes problemas también, que algunos pastores, o con algunos pastores de los rebaños, por lo que Abraham aconsejó tomar caminos separados y lo invitó a que eligiese los pastos que él quisiera. Esta invitación se la hace a Lot para que él buscara allí los pastos o la planicie que él consideraba que era mejor. Y allí lo vemos también en Génesis 13, 8 al 9, donde usted puede encontrar también este pasaje bíblico donde Lot elige un lugar donde él básicamente va a estar, donde él también va a hacer su vida en general. Vemos claramente los efectos del carácter de Lot, donde escogió egoístamente el fértil valle de Jordán, que está allí en Génesis capítulo 13, del verso 10 al 11. Ahora vemos que la vida de Lot, siendo el sobrino de Abraham, cuando Abraham es llamado por el Señor a que tomase sus cosas y dejase sus tierras, a una tierra que el Señor le iba a mostrar, le dice que deje también su parentela. Entre esos estaba también Lot. Él tenía un compromiso real con Lot. Uno podría decir, es verdad, debería haber dejado a Lot, pero él tenía un compromiso real porque era su sobrino. Aún así, una de las principales características que dice Dios es: deja tu tierra y tu parentela y vete a un camino que yo te mostraré, o a una tierra que yo te mostraré. Y en este caso nosotros vemos que también es un efecto de lo que es importante, bueno, de lo que nosotros estamos obedeciendo también al Señor. Y esto es un efecto también de la obediencia o de la desobediencia que nosotros podemos también tener hacia Dios. Siempre cuando Él nos dice algo es porque Él lo está haciendo, lo va a hacer, y las promesas de Él son importantes y nunca van a cambiar. Vemos también en este mismo escenario, ¿verdad?, que la vida de Lot, desde la separación de Abraham, su tío, no fue la misma. Con él gozaba de cierta tranquilidad. Recordemos que Abraham sería bendecido por Dios,
y sobre él serían benditas todas las naciones de la tierra. Todo lo que Abraham miró desde el monte sería de él. Génesis 13, ahí en esos versículos bíblicos. Todo lo que Lot en el fondo podía generar o lo que podía ganar, sin duda que era la tranquilidad, era la bendición que Dios tenía también para él, para su familia, pero básicamente por lo que hacía Abraham. Esta bendición que había en Abraham. Abraham sería bendito porque Dios lo había llamado para algo importante. En él serían benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, mientras tanto, Lot, su sobrino, habitó en la llanura muy cerca de Sodoma. Sodoma era una ciudad que estaba muy cerca de Gomorra y se caracterizaba por sus valles y fertilización, pero además de esto, por su desenfrenada vida pecaminosa. Nosotros podemos ver un mapa más o menos donde podría haber estado Sodoma y Gomorra, cerca, no tan cerca quizás del Mar Muerto, porque esto es un mapa un poco amplio, pero sí estaban muy cerca Sodoma y Gomorra. ¿Qué es lo que caracterizaba a Sodoma o a Gomorra? Por lo pronto a Gomorra se caracterizaba por sus valles y fertilización, pero también por una vida desenfrenada, una vida pecaminosa. Y esto es algo esencial de lo que va a empezar a vivir también Lot, su familia. Él cuando eligió este lugar, sin duda lo buscó porque era un lugar fértil, donde él podía también ser bendecido, pero no contaba con esto también, que Gomorra, por lo menos, era una ciudad que era desenfrenada y tenía una vida pecaminosa. En la vida, para nosotros también, no todo lo que miramos, y no, como dice el mismo dicho, no todo lo que brilla es oro. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto, de lo que el Señor nos está hablando, de lo que el Señor está prometiéndonos, de lo que el Señor también está poniendo por sobre nosotros como una promesa. Nosotros tenemos que tomarla y también tenemos que hacer la vida en nosotros. Todo lo que se generó en base a estas decisiones, empezando por Abraham, y también lo que Lot hace en escoger este valle, sin duda tiene que ver con algo que podía traer bienestar para la vida de Lot. Y eso podría ser, claro, hay una cierta tranquilidad, una cierta, podríamos decir, algo que le va a brindar un cierto bienestar a Lot y su familia. Pero aquí hay que tener mucho cuidado porque por lo menos en la vida de Lot, muy cerca está la ciudad de Gomorra, que es una ciudad desenfrenada, que tiene una vida pecaminosa. Ahora nosotros podríamos decir, ¿qué ciudad no tiene una vida pecaminosa? Todas las ciudades. Hoy día todas las ciudades, nosotros tenemos una vida pecaminosa, que cada día vamos avanzando para alcanzar la estatura perfecta o la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. En ese entonces, Lot por lo menos sabía que iba a encontrar la fertilidad en el valle, iba a encontrar el bienestar en el valle, porque también tenía animales, tenía una cierta tranquilidad en ese aspecto, pero no suponía, ¿verdad?, lo que venía más adelante, que tenía que ver con esta vida desenfrenada, en el caso de la ciudad de Gomorra. Ahora nosotros aquí vemos la impureza también de Sodoma. En Génesis 1, versículo 7. Todo lo que se nos habla en el capítulo 19 de Génesis, Lot estaba sentado en la entrada de la ciudad cuando vio entrar a dos ángeles. Y aquí comienza una historia bien bonita, interesante, una historia que nos hace pensar, recapacitar y saber cómo el Señor va conduciendo nuestros caminos, cómo el Señor va conduciendo nuestra vida en torno a lo que Él nos va prometiendo, en torno a sus cuidados, en torno a lo que hoy día nosotros también podríamos llamar a lo que la Biblia hoy día nos enseña.
Dice allí este pasaje bíblico, el verso 1 del capítulo 19, dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Lot invita a estos hombres a que pasaran la noche en su casa y no quedaran a la intemperie, para que al amanecer continuaran su camino. Sin duda vemos un gesto de hospitalidad de Lot. Los hombres se niegan a la invitación de Lot, por lo cual Lot insistió, y estos hombres se dieron y se fueron juntos con él a su casa. Ahora, en esto vemos una enseñanza también, porque una de las cosas que Lot ha aprendido con el tiempo es la generosidad, es poder atender también a aquellas personas que probablemente vienen de otras ciudades. Lot es un anfitrión, y eso lo ha aprendido también de su tío Abraham. Abraham sin duda era una persona que había sido guiada y es guiada por Dios, pero en este caso también Lot aprende mucho de lo que Dios ha enseñado a Abraham. Lot ha aprendido también de Dios, de los cuidados, pero también de la hospitalidad, que eso es fundamental también. Y hoy día nosotros, en nuestra vida diaria, también tenemos que practicar mucho también la hospitalidad. Y eso es una de las cosas que hoy en día nosotros también tenemos que ir poniendo en práctica. Dice la Biblia que comieron una buena comida y al momento de ir a acostarse, los hombres de la ciudad irrumpieron en su casa preguntando: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que les conozcamos. Génesis 19:5. La versión NBI dice: queremos acostarnos con ellos. Dice: sácalos para que les conozcamos. La NBI debería decir ahí: sácalos porque queremos acostarnos con ellos. Era algo que era un desenfreno total. Me imagino que para estos dos hombres, que eran ángeles, para estos dos hombres quizás no era algo novedoso, sabía lo que había allí, porque habían sido enviados por Dios, pero para Lot era algo probablemente vergonzoso por lo que estaba pasando. Eran hombres extranjeros, eran hombres que no eran de la ciudad, y toda la ciudad de Sodoma cae en esto también del libertinaje, cae en esto del desenfreno, y buscan a estos hombres porque saben que son extranjeros, saben que están de visita en la ciudad, y van a la casa de Lot. Saben que Lot los invitó. Recuerden que Lot estaba allí sentado y vio a estos hombres. Por lo tanto, no era un lugar escondido, pasaba mucha gente. Y acá nosotros vemos que estas personas, muchas personas, fueron a la casa de Lot y le preguntan a Lot: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos porque queremos acostarnos con ellos. El conocer en la Biblia significa eso. No solo conocer a una persona como de amistad, sino que el conocer en la Biblia también tiene esta connotación sexual, de acostarse o de esta intimidad. Por lo tanto, la versión NBI claramente dice eso: queremos acostarnos con ellos. Ahora, el desenfreno aquí es total. Notemos que solo eran hombres y de edades distintas, pero también vemos a un pueblo que está completamente en el desenfreno, un pueblo que claramente está abandonado por lo que podríamos nosotros decir estos parámetros, o por lo menos estas enseñanzas de Dios. Dice allí Romanos 1:27, igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismo el pago merecido de su extravío. Ahora, nosotros en el día de hoy vemos también esta misma realidad. Dios no está en contra del ser humano.
Dios no está en contra de una persona, en este caso, por ejemplo, homosexual. Pero sí, Dios viene y a través del propio Jesucristo, que entrega su sangre en la cruz, se derrama su sangre para redimir nuestro pecado, también lo ha hecho por esas personas. Y en este caso nosotros también tenemos que ser muy claros en nuestra iglesia o en el lugar donde nosotros estamos o en nuestras amistades. No solamente a lo mejor vamos a ver este tipo de situaciones, vamos a ver que no solo la parte pecaminosa tiene que ver quizás con una vida desenfrenada y como dice aquí en Romanos, que los hombres abandonando el uso natural de la mujer se abrazaron en los deseos de los unos por los otros. Aquí nosotros vemos que el lado pecaminoso tiene que ver con toda una vida que va en contra de los deseos que tiene Dios para nosotros. Por lo tanto, todo lo que nosotros hagamos en contra del Señor es pecado. Y por eso es necesario que nosotros nos acerquemos, podamos nosotros también hacerlo con un corazón humillado, hacerlo con un corazón contrito, para que el Señor, a través de Jesucristo, que sí lo hizo una vez y para siempre en la cruz, pero hoy día también a través del Espíritu Santo pueda traer perdón a nuestros pecados. Dice allí Ezequiel 16:48, hablando sobre este pecado de Sodoma, que no era solamente la homosexualidad, sino que también dice allí este pasaje, este fue el crimen de tu hermana Sodoma, el orgullo, la voracidad, la indolencia de la dulce vida tuvieron ella y sus hijas. No socorrieron al pobre ni al indigente. Entonces aquí vemos que no solamente encierra como este tema pecaminoso en el homosexualismo, sino que también en el orgullo, la voracidad, la indolencia de esta dulce vida ¿verdad? Que tuvieron ellas y sus hijas. Y también algo sumamente importante que es no socorrer al pobre ni al indigente. No socorrer al pobre ni al indigente también fue una grave falta de este pueblo, ya que corrompido no era capaz de ayudarse a sí mismo. En Hebreos 13, versículo 2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Qué importante esto, porque nosotros en nuestro país hoy vemos que es importante poder atender a aquellas personas que están viviendo en una situación compleja. Aquí dice al pobre, al indigente. Es verdad, en nuestro país hay mucha pobreza. Hay personas que viven en una situación de calle, personas que viven como indigentes. Pero también eso no tiene que ver quizás con esta característica. Hoy nosotros podemos vivir en un estado muy parecido y quizás vivir de la apariencia. A lo mejor me falta algo, a lo mejor estoy viviendo una extrema situación económica, pero yo trato de no bajar mis estándares de vida. Aquí el tema es que, ¿cuál fue el crimen, dice aquí, de tu hermana Sodoma? El crimen básico fue el orgullo. No hay nada peor que el orgullo. A veces nosotros no queremos ser ayudados, no dejamos que también el Señor comience a obrar en nuestra vida, porque también hay orgullo en nuestra vida. Y esa es una de las cosas que el Señor tiene que ir trabajando fuertemente. Nosotros hoy día, como iglesia, nos acercamos a la palabra del Señor para que Él hable firmemente a nuestra vida y vaya quebrantando el orgullo, vaya quebrantando estos temas que van siendo pecaminosos para el Señor. Y en eso encerramos todo esto que estamos hablando. El Señor tiene que quebrantar nuestra vida. No hay ninguna otra manera en el cual nosotros podamos saber que estamos haciendo lo correcto delante de Él, sino es que cuando Él comienza a quebrantar nuestra vida, quebrante el orgullo, quebrante nuestros pensamientos que son individualistas, nuestros pensamientos
que están obrando de manera personal y no siendo guiados por la palabra del Señor. Hoy nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos hoy día buscar la santidad. Nosotros hoy necesitamos que el Señor comience a trabajar de lleno en nuestro corazón, y para eso nosotros también tenemos que comenzar a poder confiar en lo que Dios tiene para nuestra vida. Y si no lo hacemos, eso también puede ser orgullo. Por lo tanto, era una de las faltas que también tenía la ciudad de Sodoma. Aparte de lo que van a hacer estos hombres, este pueblo, los hombres de este pueblo, a buscar a estos varones a la casa de Lot, sino que también tenía esto. Y lo otro era no socorrer al pobre, al indigente. Una de las cosas básicas que hoy día se nos pide es socorrer también a aquellas personas que están en dificultad. Por eso también como iglesia lo estamos haciendo. No solo para que el Señor, ¿verdad?, se sienta contento con nosotros, sino porque estamos cumpliendo el mandato, estamos cumpliendo las ordenanzas de lo que nos dice la palabra de Dios también. Por eso dice allí Hebreos, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ellas o por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Qué es importante eso? Ahora Lot debe huir. Los hombres, sabiendo lo que venía, advirtieron a Lot y le dicen que saque de la ciudad a sus hijos, hijas, yernos y todo lo que le pertenece, porque la ciudad será destruida. Verso 16 dice, como Lot titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus 2 hijas, y los sacaron de la ciudad porque el Señor les tuvo compasión. Qué manera, ¿verdad?, de tener compasión, esa misma compasión que vemos hoy día y cómo el Señor va cuidando de nosotros. En este caso, allí Dios mueve a estos 2 hombres, mueve a estos 2 ángeles para que rescate la vida de Lot y su familia. Ahora, Lot debe huir. ¿Cuántas cosas en nosotros también Dios nos advierte a través de su palabra? ¿Cuántas veces Dios nos advierte que no debemos muchas veces entrar en un lugar o salirnos de un lugar, salirnos de ciertas circunstancias que nos van a traer problemas, de circunstancias que nos van a traer una separación con Dios? Y el Espíritu Santo en el día de hoy es claro, nos trae esa advertencia y nos dice que también nosotros tenemos que tener cuidado. Cada vez que tomemos una decisión, preguntarle al Señor, ¿será lo correcto? ¿Será lo ideal? ¿Será lo que tú quieres para mí, Señor? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que ser obedientes también. Como Lot titubeaba, dice el versículo 16, los hombres tomaron de la mano a Lot, lo mismo que a su esposa y sus 2 hijas, y los sacaron de la ciudad, porque el Señor les tuvo compasión. Es lo mismo cuando Jesús miraba a la multitud. Jesús miraba a la multitud y les tenía compasión. Jesús tenía compasión del valido. Jesús tenía compasión de aquellas mujeres que eran abandonadas prácticamente por las sociedades entonces. Jesús los miraba con compasión. Y aquí también esto lo hace Dios con la vida de Lot y su familia. Los rescata. Porque ¿qué es lo que iba a suceder? Que esta ciudad iba a ser destruida. Dios ya había advertido muchas veces a la ciudad de Sodoma que debía cambiar su actitud, que debía cambiar su parecer, que debía cambiar esta mirada, o por lo menos sus creencias, de lo contrario iba a ser destruida. Es difícil comprender esta situación porque uno ve cómo una ciudad va a ser destruida, cómo Dios puede destruir esto. Dios siempre pone una advertencia. Y en el caso del Antiguo Testamento, esto lo vemos generalmente en el Antiguo Testamento, que Dios va poniendo estas advertencias y el pueblo tiene que obedecer. En este caso, Lot toma esta decisión de irse a Sodoma, una ciudad, como decíamos al principio, desenfrenada, una vida pecaminosa. Él más o menos con el correr del tiempo se va dando cuenta cómo es la ciudad.
Sin embargo, nosotros vemos que también Dios da una oportunidad a este pueblo, como lo hace siempre con nuestras vidas. El otro día podía hablar en una reunión que teníamos, que generalmente nosotros hablamos de Dios como este Dios de las segundas oportunidades. Dios no es de las primeras o segundas oportunidades. Dios es el Dios de la oportunidad. Es el Dios que está ahí siempre avisándonos, que está siempre allí tratando de decirnos cuál es el camino que debemos tomar y cuáles son las decisiones que debemos tomar. Por lo tanto, no solamente hay una segunda oportunidad, sino que siempre está esta puerta abierta para que nosotros nos acerquemos a este trono de la gracia y podamos recibir el perdón, podamos nosotros acercarnos a Jesucristo, que seamos quebrantados en nuestro corazón, que podamos ser santificados y podamos seguir una vida que sea conforme a lo que Él nos está enseñando. Ahora Lot necesita salir y estos hombres, estos ángeles, toman de la mano a Lot y su familia y los sacan de allí. Sin duda que el Señor tuvo compasión de su vida. Lot era una persona buena y en la ciudad no había una persona igual. Dentro de todo ese desenfreno que había, Lot era un hombre que sabía quién era Dios y actuaba conforme también a eso, que él sabía quién era este Dios, temía de quién era este Dios. Él sabía que tenía que tener respeto hacia Dios, había sido enseñado bajo ese parámetro. Por lo tanto, no había una persona igual en la ciudad de Sodoma. El haber estado con Abraham le había significado esto, adquirir buenas costumbres y por sobre todo ver la relación de Dios con Abraham, que no era menor. Por querer tener lo mejor, una buena tierra, posesiones, no significó que la vida de Lot y su familia sería fácil. Dios tomó el cuidado de salvar a Lot y su familia, porque solo era un hombre justo, entre comillas, porque vivía en una ciudad desenfrenada y era un hombre bueno. El versículo 17, la parte B, dice: escápate, no mires hacia atrás, ni te detengas en ninguna parte del valle, huye hacia las montañas, no sea que perezcas. Es también un mensaje claro de Dios a través de estos hombres hacia Lot y su familia. Escápate, no mires hacia atrás, no te detengas en ninguna parte del valle. Es lo mismo cuando nosotros estamos saliendo de ciertas costumbres, ciertas cosas que nos van llevando por un camino que no es el correcto, con algunos vicios, situaciones que se van poniendo compleja nuestra vida. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios siempre nos da una advertencia. Dios siempre nos pone una palabra precisa en nuestro corazón. No sé si usted lo ha experimentado. Yo lo he experimentado muchas veces, que Dios habla claramente a nuestra vida. Y es lo mismo que nos dice, ¿sabes? Ante una situación peligrosa, ante una situación que nos va a generar que nosotros nos sintamos pecadores frente al Señor o que estamos fallando frente a Él, Dios también nos dice, escápate. No mires hacia atrás, sigue adelante por el camino que yo te estoy conduciendo, no te detengas en ninguna parte del valle, o no te detengas en ninguna parte. Entonces, este es un mensaje claro de Dios a la vida de Lot y su familia. En el fondo, estos mensajeros de Dios llevan a Lot, a su familia, para que allí se alejen de todo esto. Muchas veces nosotros también tenemos que olvidarnos de estas situaciones. Para Lot, le significaba, por ejemplo, olvidarse de sus pertenencias, de su casa, todo lo que tenía adentro de su casa, y no mirar atrás cuando todo se está consumiendo. Qué difícil, porque nosotros a veces estamos tan apegados a las cosas materiales, nosotros estamos tan apegados a estas cosas que nos brindan una cierta estabilidad, el tener una casa, el tener un auto, el poder también
mostrar que tenemos cierta dependencia económica, por ejemplo, eso también nos va dando un estatus, pero realmente es lo que nosotros queremos mostrar frente al ser humano, frente a las personas. ¿Qué nos interesa a nosotros? ¿Mostrarnos frente a Dios o frente a las personas? Es una lucha. Nosotros deberíamos mostrarnos frente a Dios, porque Dios es el único que conoce nuestro corazón. Pero aquí es algo que nos sucede a todos. Olvidarse de sus pertenencias, olvidarse de su casa, todo lo que tenían, no era fácil, porque todo iba a ser consumido. Y en nuestra vida diaria también. Si a nosotros nos dijeran, escápate, ándate de la ciudad porque, no sé, hay un volcán que va a hacer erupción y se va a llevar toda la ciudad, nosotros con mucho dolor probablemente no dejaríamos todo lo que está en nuestra casa. Por salvar nuestras vidas probablemente sí, pero con mucho dolor. ¿A cuánto de nosotros? Claro, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, hemos tenido que ir construyendo nuestras casas, hemos tenido que ir teniendo también lo que vamos construyendo en la familia, necesitamos cierto tipo de cosas para funcionar, pero la diferencia es que, claro, eso lo podemos tener, pero no tener ese apego que sin eso no pudiésemos funcionar. En eso hay que tener cuidado, porque también el tener apego, el tener aprecio, el tener quizá ese cariño inmensurable frente a lo que también el Señor nos está enseñando. Ahora, en Colosenses 3, versículo dice, poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Dónde tenemos que poner nuestra mirada? En las cosas de arriba, no las que están en la tierra. Hebreos 12 dice también poner nuestra mirada en Jesús. ¿Cuántos de nosotros estamos poniendo nuestra mirada en Jesús, que es el único que puede ayudarnos en estas situaciones? El mensaje era, escápate, corre por tu vida, no debes anhelar Sodoma, no mires hacia atrás. Si a nosotros atrás está quedando una ciudad, está quedando mi casa que con tanto esfuerzo la tuve, o las cosas materiales, indudablemente uno podría mirar hacia atrás y decir, bueno, voy a mirar por última vez cómo se está consumiendo todo. Aquí el mensaje era huir, irse. Y no solamente huirse porque estaba destruyéndose una ciudad, sino que estaba lo pecaminoso. Estaba todo esto que significaba el desenfreno, lo que leíamos hace poco, que tenía que ver con el orgullo, que tenía que ver con no atender al desvalido, con no atender al pobre, al indigente. Había entrado la ciudad en una dinámica del desenfreno, había entrado la ciudad en una dinámica que ya nada la podía parar. Por eso a veces es mejor seguir hacia adelante y saber que es el Señor a través de su Espíritu Santo que nos va conduciendo, que nos va protegiendo, que nos va allí mostrando el camino que debemos tomar. ¿Cuántas decisiones hoy día nosotros tenemos que tomar? Y el Señor nos está diciendo, sigue mirando hacia adelante. Pero nosotros, en un acto obviamente natural, seguimos mirando hacia atrás y seguimos mirando lo que va quedando en nuestra vida general, de cuántas cosas el Señor nos ha rescatado y nosotros seguimos mirando hacia atrás. Por último, ahí en Génesis 16, 24 al 26 dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró hacia atrás, a espaldas de él, y se volvió una estatua de sal. Qué interesante este versículo bíblico, porque una de las advertencias de Dios era escapar y no mirar hacia atrás. Hoy nosotros estamos en una situación donde probablemente el Señor nos está rescatando de algo, pero aquí la enseñanza es no mirar hacia atrás. ¿De cuántas cosas el Señor nos ha rescatado? ¿De cuántas cosas el Señor ha ido
trabajando y necesitamos que el Señor comience a obrar, pero debemos tener cuidado de no seguir mirando hacia atrás, seguir mirando hacia adelante, de lo que el Señor nos está enseñando, de lo que el Señor está poniendo en nuestro corazón. Si hoy día estás viviendo una situación compleja y tienes que olvidarte del pasado, tenemos que confiar en que Dios guiará nuestros pasos y no miremos hacia atrás. Hay un texto bíblico que es muy característico en esto, y con esto ya voy dando por terminada ya quizás esta predicación, pero el Señor nos dice que he aquí que Él hace todas las cosas nuevas, y que va poniendo en nuestro corazón que nosotros tenemos que ir bajo esta enseñanza de Jesucristo. Las cosas viejas pasaron. He aquí que son todas hechas nuevas. Y si las cosas viejas pasan, como nuestra vida, quizás antes de conocer al Señor, tienen que quedar atrás. Hay costumbres, hay ciertas actitudes, hay ciertas maneras que nosotros seguimos teniendo, pero que al final de cuentas pueden ser muy riesgosas frente a lo que el Señor nos está diciendo. Yo solamente quiero invitarte a que podamos tomarnos de la mano del Señor, y quizás como lo hizo con Lot y su familia, como Él los sacó de esta ciudad, nosotros también podamos decir, sí, vamos a salir y no vamos a mirar atrás. Vamos a seguir tu enseñanza y vamos a tratar de que seas tú el único que bendiga nuestras vidas y ser obediente en todo lo que Él nos está diciendo. Yo quiero terminar esto con una oración y que podamos orar juntos, que el Señor pueda quebrantar nuestro corazón, que el Señor pueda quebrantar nuestra vida y que podamos, sin duda, que podamos allí ser obedientes a la voz del Señor en estos días. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias en esta hora por tu infinito amor y tu misericordia. Así como leíamos esta historia en Génesis, esta historia de Lot, tú permites, Señor, que no miremos hacia atrás. De todo lo que hoy día se nos presenta en esta vida, en esta sociedad, que también muchas de ellas nos van a sacar de una vida conforme a lo que tú quieres. Nosotros, Señor, sigamos tu consejo, sigamos tus advertencias, sigamos lo que tú tienes para nosotros, sin mirar atrás. Guíanos, Señor, por este camino de santidad, por este camino donde sabemos que tú nos vas a bendecir. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia, y síguenos bendiciendo como iglesia. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una hermosa semana y ya nos estaremos viendo nuevamente durante la semana que viene. Un abrazo grande. Que Dios les bendiga. Adiós.